Buenas tardes, soy Javier Sánchez Lora, médico especialista en medicina interna, jefe de sección del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, y quería enviar un fuerte abrazo a todos los componentes del grupo OpenTour, especialmente a Ángel Martín Gutiérrez, quien amablemente me ha invitado a participar en esta serie de sesiones en las que tratan temas de interés para este grupo empresarial. El tema de hoy es la experiencia profesional y personal vivida a consecuencia de esta crisis sanitaria del coronavirus y dar unas pinceladas del conocimiento que en este corto periodo de tiempo nos ha dado ocasión de disponer sobre ella. He de decir que esta crisis sanitaria ha supuesto un reto de consecuencias y de situaciones absolutamente no vividas hasta ahora, con un precio enormemente alto en vidas humanas y gran sufrimiento para las familias. Pero también he de decir que ha supuesto una serie de consecuencias que tampoco imaginábamos desde el punto de vista profesional y personal, como es el compañerismo que hemos vivido en estos momentos duros, el saber que tenías a personas que aunque fuesen de otro servicio te iban a echar una mano sin rechistar ni poner ningún tipo de objeción a cualquier ayuda que tú necesitaras. Situaciones que hasta ahora, ya digo, no hemos vivido y que han sido muy, muy gratas y muy satisfactorias. Todas ellas debidas a la confluencia de unas claves que yo creo que han sido fundamentales, como son la profesionalidad, el coraje que hemos sacado entre todos, no me refiero exclusivamente a médicos, sino a enfermeros, celadores, auxiliares, personal de mantenimiento, personal de seguridad, directivos, absolutamente todos, porque todos hemos tenido que dar todo lo que teníamos de nuestra parte para poder salir adelante. Otra clave ha sido la confianza en las posibilidades de cada uno y el trabajo en equipo dirigido a objetivos comunes para poder dar respuesta al objetivo fundamental, que era dar el servicio a los pacientes, que tenía en aquellos momentos el emprendimiento del negocio turístico. Con estos valores y la capacidad de adaptación que tiene la empresa del grupo OpenTours, seguro que cuando las condiciones sociosanitarias lo permitan, será capaz de sobreponerse a todos los efectos de esta crisis y ser capaz de ocupar un puesto relevante en el mercado del turismo internacional. Así que mucho ánimo, que seguramente que unidos lo vamos a conseguir. Sin más preámbulo, vamos a pasar a comentar la información más relevante y actualizada que he podido recopilar acerca de esta enfermedad motivada por el coronavirus. Bueno, pues entrando en materia, tenemos que decir que lo más importante cuando nos enfrentamos a algo nuevo, algo novedoso, es tratar de conocerlo lo más en profundidad posible para perderle el miedo. Tenemos que superarlo y tenemos que ser capaces de afrontarlo y ser capaces de dominarlo para seguir adelante y seguir llevando nuestra vida de la mejor manera posible. Todo esto ha ocurrido en un momento de tiempo que para posiblemente los profesionales sanitarios ha sido muy breve, porque no lleva ni 2 meses. Sin embargo, pues con el motivo del confinamiento surgido, posiblemente al resto de la población española pues le está suponiendo una auténtica eternidad. Pero pronto probablemente va a pasar y pronto iremos volviendo a una situación de la máxima normalidad posible. El guión que voy a seguir es tratar de esbozar cómo ha sido el origen de esta pandemia, algunas características que tiene el virus, la situación epidemiológica actual a nivel local y a nivel mundial, cuáles son los mecanismos de contagio más importantes de esta enfermedad, cuáles son los métodos de diagnóstico que tenemos, cuáles son los tratamientos,
las formas para controlarla y prevenirla y cuáles son algunas reflexiones acerca del futuro que nos puede deparar esta crisis sanitaria. Pues bien, el agente causal de esta enfermedad es un coronavirus que es un RNA virus, llamado así porque su material genético está formado por una cadena de RNA. Ya conocíamos en el siglo XX, en el siglo pasado, a mediados aproximadamente, la existencia de la familia de los coronavirus. Lo que ocurre es que este tipo de familia de coronavirus ocasionaba fundamentalmente cuadros de infecciones catarrales que eran más o menos banales, eran resfriados más o menos comunes, cuadros gripales muy ligeros, pero es de aquí que cuando cambia el siglo, ya metidos en el siglo XXI, hemos tenido dos episodios, dos antecedentes de epidemias motivadas por algunos de los coronavirus de esta familia. En concreto, en el año 2002 ya tuvimos una epidemia que ocasionó más de 8.000 personas infectadas, ocasionando más de 700 muertes y afectando a 32 países. Es lo que se llamaba el SARS o síndrome de respiratorio agudo del adulto, que fue, como digo, ocurrida en el 2002 y también originaria en China. 10 años más tarde, en el 2012, también hubo otra epidemia de coronavirus, pero esta vez fue en Oriente Medio y en Arabia Saudí fundamentalmente, aunque afectó a 27 países en total. La contagiosidad de este coronavirus que ocasionaba el MERS era menor, por tanto hubo menos casos, pero su mortalidad, su letalidad era muchísimo más alta. La anterior del SARS del 2002 era en torno al 10% y esta del MERS subía hasta el 35% de los casos. ¿Qué condiciones comunes tenían tanto uno como otro? Pues las condiciones de que el reservorio habitual de los coronavirus, el reservorio natural, son los murciélagos. Los murciélagos que por sí no son capaces de transmitir la enfermedad a los humanos, sino que necesitan un huésped intermedio, generalmente algún mamífero. En el caso del SARS se hablaba de un mamífero que se llama civeta, en el caso del MERS eran los dromedarios, y el contacto de estos mamíferos, de estos intermediarios con los humanos, sí que eran los que se hacían responsables de la transmisión de este virus a la enfermedad humana. En el caso que nos ocupa, la epidemia o la pandemia actual por coronavirus surgió a finales de 2019, a finales de diciembre de 2019, en una ciudad china que se llamaba Wuhan, concretamente de la provincia de Hubei, y en esta ciudad observaron los servicios sanitarios que hubo un acúmulo de casos de neumonías graves motivadas por agentes no conocidos en personas que tenían en común la frecuentación de un mercado de pescados, mariscos y animales en dicha ciudad. Esto fue los inicios, pero progresivamente esos cuadros de afectación neumónica grave se fueron expandiendo pues cada 10 días, como podéis ver en este recuadro de arriba, cada 10 días se iba expandiendo por más zonas del país asiático, de la China, de forma que desde finales de diciembre hasta mediados de febrero estaba prácticamente todo el país afectado, en unas localidades con más intensidad y en otras con menos. A partir de ahí, ¿qué pasa? Pues a partir de ahí pasa que con el mundo absolutamente internacionalizado que tenemos, con los viajes transoceánicos, viajes intercontinentales, pues la epidemia se expandió como la pólvora absolutamente a todos los países. Este virus, que como ya digo es un RNA virus,
pues como todos los virus, necesita de la maquinaria del genoma de las células humanas para poder sobrevivir y poder reproducirse. De forma que para entrar necesita una serie de receptores, necesita una serie de colonización de enzimas y de material genético de la misma célula para poderse reproducir y poderse replicar y perpetuar. En concreto, por cada partícula de virus que penetra en una célula, por cada virus que infecta una célula, cuando se replica, salen de esa célula infectada miles de partículas, con lo cual podéis imaginaros la cantidad y la rapidez con la que este virus es capaz de afectar distintos órganos del cuerpo humano. La capacidad de infección de este virus también es mucho mayor que la de los otros coronavirus y otros agentes virales más conocidos como la gripe estacional. De forma que ha sido uno de los elementos clave para que pueda transmitirse de forma rápida entre humanos y a distintos países del mundo. ¿Cuál es la situación epidemiológica actual de esta enfermedad? Pues en esta diapositiva tenemos la página, una página que puede consultar todo el mundo de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos, que nos da a tiempo real cuál es la situación a nivel mundial de esta pandemia. Aquí podemos ver que esta pandemia afecta a día de ayer hasta 185 países. Recordad las cifras de los países que afectaban los precedentes de coronavirus, que eran 27, 35 países. Aquí estamos hablando de 185 países. En la fecha de ayer, como digo, este coronavirus había causado más de 2,5 millones de infectados en todo el mundo. Por desgracia, nuestro país, España, ocupa el segundo lugar del ranking, con más de 200.000 casos diagnosticados. Esto también conlleva a que a nivel mundial hay una cifra de mortalidad que supera ya los 170.000 personas fallecidas a consecuencia de este coronavirus. Otro dato también importante que podéis ver a la derecha en color azul es el número de test que se han realizado en determinados países. Esa cifra que vemos ahí reflejada de más de 4 millones es la cifra de test que se han hecho ya en Estados Unidos, que como sabéis empezó un poquito más tarde a padecer esta epidemia. En nuestro país lamentablemente ese número no se ha alcanzado ni por asomo y ojalá que de aquí a poco pues vayamos teniendo un poquito más de facilidad para poder hacer este tipo de test. En esta tabla que vemos a continuación se detallan igualmente la situación comparativa entre distintos países, tanto europeos como no europeos. Aquí vemos lo fundamental que la tasa de letalidad o la cantidad de pacientes que mueren una vez infectados en España es mucho más alta. Esto es una cifra que tendrá que matizarse y tendrá que verse más adelante, cuando los datos posiblemente se corrijan. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo pues porque conforme tú no seas capaz de diagnosticar a muchos casos, sino que solamente diagnostiques los casos más graves, lógicamente las cifras de mortalidad te van a salir sesgadas porque vas a dar a entender como que en tu país las muertes por esta enfermedad es mucho más alta que en otros países en los que sí sean capaces de diagnosticar casos más leves. Esto es otro de los inconvenientes de no hacer test a la mayoría de la población y tener diagnosticados fundamentalmente a los casos moderados o graves y no a los leves. En España, la incidencia acumulada, es decir, los casos que van apareciendo de forma paulatina, no es la misma en las distintas regiones. Esta imagen que vemos es una imagen que resume la incidencia en los últimos 14 días. Y como podéis ver,
una de las regiones más favorables, más favorecidas en cuanto a que tiene en estos últimos 14 días menos cantidad de nuevos casos, son precisamente las comunidades de Andalucía, Murcia y Canarias. Bueno, pues no es un mal dato, puesto que probablemente si la tendencia sigue así, pues serán regiones en las que probablemente se controle mucho antes esta epidemia y haya menos peligro de contagio y por tanto más posibilidades de ir haciendo más desarrollo económico en cualquier tipo de actividad. Dentro de nuestra comunidad de Andalucía tampoco ha sido igual la incidencia. Si nos fijamos únicamente en el número de casos totales, está claro que la provincia de Málaga, debido a su influencia turística, ha sido la provincia que más casos ha tenido. Sin embargo, en cuanto, si lo corregimos al número de población existente, no ha sido de las provincias que más casos ha tenido, sino que paradójicamente ha sido provincias como Granada, Jaén, Córdoba, las que han tenido más incidencia de casos por 100.000 habitantes. Igual que en provincias de una misma comunidad las incidencias no son iguales, ocurre incluso dentro de las mismas ciudades, hospitales de referencia no han tenido la misma incidencia o la misma carga de trabajo en cuanto a este tipo de enfermedad. Por ejemplo, el hospital donde yo trabajo, el Virgen de la Victoria, por el hecho de tener como zona o población de referencia la Costa del Sol y toda la parte turística de la provincia de Málaga, ha sido el hospital que más incidencia ha tenido, pese a ser un hospital con menos camas que el Hospital Regional de Málaga. En esta tabla lo que vengo a reflejar es el enorme esfuerzo de organización que se ha tenido que hacer a nivel de estructuras sanitarias, sobre todo referido a la capacidad de atender a pacientes graves en las UCIs. Veis ahí reflejado que en España se han habilitado más de 7.000, casi 8.000 plazas para UCI en lo que va de periodo de crisis sanitaria, cuando la capacidad habitual de plazas en las UCI de España rondaban aproximadamente las 4.000 plazas. Así que fijaros que se ha tenido que duplicar las plazas en unas estructuras tan complicadas como son las UCI. Igualmente ha tenido que ocurrir en las plazas de plantas de hospitalización, donde prácticamente muchos de los hospitales se han tenido que convertir en hospitales monográficos para infecciones por COVID. En esta gráfica de incidencia vemos cómo se ha notado de forma drástica los efectos de prohibición de salir dictados por el gobierno a raíz el ascenso imparable y la visión de la incapacidad que íbamos a tener o del colapso sanitario que íbamos a tener si no se tomaban medidas drásticas como estas del confinamiento, como ya digo. Si veis, desde finales de marzo la tendencia ha sido drásticamente a la baja y eso lo estamos viendo ya en todos los hospitales, al menos en las plantas de hospitalización, donde los casos que van ingresando van siendo ya cada vez más anecdóticos, de 30, 40, 50 casos que ingresaban en los momentos más duros todos los días, pues ahora estamos recibiendo ingresos de 2, 5, 6 casos que afortunadamente vamos pudiendo manejar de una forma mucho más holgada. Un apartado muy importante que creo que debe de matizarse en esta exposición son los mecanismos de contagio, porque ahí estamos todos obligados a tratar de conocerlos y tratar de evitarlos para no caer en el riesgo de transmitirlo a nuestros familiares, a nuestras amistades y a nosotros mismos. Los mecanismos de transmisión que se conocen y que se han demostrado son fundamentalmente a través del contacto directo. Contacto directo mediante las gotas respiratorias que se eliminan
al toser o al estornudar, son unas gotas que, o cuando hablamos en voz alta, que es la forma habitual que tenemos de hablar, al menos aquí en Andalucía, pues eliminamos gotas de saliva, gotas de secreciones respiratorias, que son capaces de viajar hasta 2 metros. De ahí que esa famosa distancia de seguridad de 1,5 metros, 2 metros, no sea por capricho, sino que sea porque es la distancia hasta la máxima que puede llegar este tipo de gotas para otras personas. ¿Qué pasa luego con esas gotas? Pues esas gotas es posible que se queden en algún momento flotando en el ambiente, pero luego acaban cayendo sobre objetos. Si estos objetos los tocamos y luego nos tocamos la cara, sobre todo los ojos, nos frotamos la nariz, nos frotamos la boca, o sea, lo que son las mucosas de la cara, pues probablemente vamos a contagiarnos con partículas virales que se han quedado depositadas en estos objetos. Mesas, cualquier utensilio, por ejemplo, en la oficina, ratones, teclado de ordenador, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado con no guardar esta norma de precaución de mecanismos de transmisión mediante contacto directo. Hablando de la persistencia de estos gérmenes, de este virus, en algunos objetos inanimados, pues hay que saber que el objeto donde más es capaz de subsistir en el tiempo son en los objetos de plástico, porque se han hecho estudios y son capaces de subsistir con viabilidad y con capacidad de infectar a través del contacto durante casi 3 días, con lo cual hay que tener mucho cuidado y mucha higiene. ¿Cuál es la parte buena? Pues que si lo limpiamos con sustancias tan conocidas como la lejía diluida, pues estos gérmenes mueren y se quedan totalmente erradicados de estas superficies. Por tanto, mucha atención y mucha cautela con los mecanismos de contagio. Probablemente hasta que no pase un buen tiempo, aunque las medidas de apertura del confinamiento vayan sucediéndose, vamos a recomendar la utilización de mascarillas y de lavado de manos. Lavado de manos que puede ser con la solución hidroalcohólica o con jabón y agua. Esta solución hidroalcohólica es para usarla lavando bien las manos, no es para bebérsela, como dice este cartel con un tono de guasa en un restaurante cuando los restaurantes estaban todavía abiertos. Recordaros la forma en hacer un buen lavado de manos, en que hay que, digamos, escudriñar y eliminar todos los residuos de todos los pliegues que hay entre los dedos, entre las palmas, en las muñecas, en las uñas, etcétera, etcétera. Hay que hacerlo de forma correcta, si no, no sirve de nada, no puede dar una falsa sensación de seguridad. Y en cuanto a la distancia de seguridad, hay una ilustración que os voy a mostrar que es muy, muy llamativa para que se nos quede inculcado el que hay que guardar de momento la distancia de seguridad entre las personas para evitar lo que sucede aquí. Fijaros cómo cuando se guarda una distancia de seguridad, pues la repercusión y la propagación cae absolutamente a niveles mínimos y cuando nos juntamos demasiado, pues probablemente volvemos a tener problemas de transmisión multitudinaria como la hemos tenido hasta la época en que se dictó el confinamiento. Esta diapositiva la traigo pues para mostrar que quizá este tipo de medidas que ya se conocían tenían que haberse adoptado con bastante tiempo de antelación, pero bueno, no vamos a volver la vista atrás y a partir de ahora vamos a tratar de cumplirla de la mejor manera posible.
igual que evitar problemas de protección como hemos sufrido muchos sanitarios en los que, bueno, hemos tenido una falsa sensación de seguridad porque los productos que nos han ido suministrando pues no reunían los requisitos de calidad mínimos para protegernos. Por tanto, si utilizamos de forma adecuada lo que es la distancia de seguridad, lo que sería una mascarilla cuando tengamos que estar cercano a cualquier otra persona, y no nos la quitamos, nada más que cuando estemos en un sitio donde no tengamos ningún tipo de riesgo y utilizamos adecuadamente la higiene de manos, no tenemos que tener ningún miedo ni ninguna precaución de contagiarnos ni de contagiar a nadie. ¿De acuerdo? Esos tres elementos son fundamentales: distancia, mascarilla y higiene de manos o higiene de objetos que puedan haber estado contaminados con alguna secreción de nuestras propias o de otras personas. Vamos a continuar con las formas de desarrollo de la enfermedad, que bueno, puede ser de interés para poder detectar una serie de síntomas. Antes de continuar con los síntomas, hay que dejar una cosa muy clara, muy clara. Como la mayoría de los casos que se han diagnosticado en nuestro país han sido casos moderados o graves, porque no se han hecho test para aquellos casos leves o incluso aquellos casos de contactos asintomáticos, pues da la impresión de que la enfermedad es una enfermedad que afecta a muchísimas personas y ocasiona unos efectos muy perniciosos. Sin embargo, hay que quedarse con la idea de que la enfermedad leve, que incluso puede ser asintomática, es la forma más común de presentación de esta infección COVID-19, esta infección por el coronavirus. Hasta en el 80% de los casos, las infecciones son leves o incluso absolutamente asintomáticas. Solamente en un 14% de los casos la enfermedad es moderada o grave y en un 5% solamente las personas infectadas pueden llegar a requerir cuidados intensivos por un daño respiratorio importante. Por tanto, hay que quedarse con la idea de que las personas que puedan infectarse, en el 95% de los casos se van a recuperar. Solamente hay un 5% de casos que van a requerir una asistencia en cuidados intensivos. Evidentemente, aquellas personas cuya enfermedad sea tan grave que requieran cuidados intensivos, posiblemente ahí sí van a tener una mortalidad más alta. Pero en el conjunto global, ya digo, el 80% de los casos son absolutamente leves o asintomáticos y en el 95-96% de los casos la enfermedad se recupera de forma global. Este es el problema que decía de no diagnosticar suficientemente. Nosotros cuando estamos diagnosticando es a aquellos casos que son moderados o graves, aquellos casos que vienen al hospital y que la mayoría de ellos se tienen que quedar hospitalizados. Pero si os fijáis en esta figura del iceberg, eso solo supone una pequeña fracción de los casos que se han infectado. La mayoría están, digamos, por debajo del desarrollo de síntomas, casos asintomáticos infectados y que son muy leves o totalmente imperceptibles. ¿Cuáles son los síntomas de aquellas personas que lo desarrollan y que manifiestan algún tipo de sintomatología? Pues el síntoma con diferencia más frecuente es la fiebre y la tos. Una tos fundamentalmente seca, una tos muy irritativa, una tos muy continua durante una serie de días y mucho cansancio y mucho malestar, muy poca ganas de comer, pérdida de apetito
y en algunos casos también es frecuente el desarrollo de diarrea. ¿Diarrea por qué? Pues porque este virus afecta no solamente a las vías respiratorias, sino también afecta al tracto intestinal, como muchos virus que sabemos que también dan cuadros diarreicos. Uno de los síntomas que también ha sido importante detectar, porque ocurre con frecuencia, hasta en el 85% de los casos, es la pérdida repentina del olfato. Es algo curioso, que no es frecuente en otros síntomas catarrales, en otras infecciones virales que dan síntomas catarrales, pero en este ha sido una presentación bastante frecuente y que en algunos casos nos ha hecho sospechar y diagnosticar este tipo de infección. Afortunadamente, a las 2-3 semanas esa pérdida de olfato o pérdida de gusto se recupera. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen otras enfermedades previas, enfermedades crónicas? Pues que evidentemente en todas las series de casos que se han publicado en los países asiáticos, concretamente en China, pues nos resaltan que aquellos pacientes, sobre todo los que tienen enfermedades cardiovasculares, son pacientes más susceptibles de desarrollar formas más graves de enfermedad. Por tanto, atención a los pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, arritmia, cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovasculares, hipertensión, que son pacientes que tienen más posibilidad de desarrollar enfermedad más grave. Otro dato que ha sido muy observado de forma continua y que es bastante evidente es que la mortalidad de esta infección se incrementa de forma exponencial conforme vamos aumentando la edad. A partir de los 50-60 años, la mortalidad pasa de un 2% hasta el 16% en los pacientes de 80 o más años. Por tanto, la edad es un factor también de riesgo para desarrollar complicaciones y formas graves de esta enfermedad. En esta diapositiva, para los clínicos nos ha sido muy ilustrativa y muy interesante. ¿Por qué? Pues porque hemos aprendido que las fases de esta enfermedad no es una fase de, digamos, ascenso de presentación de síntomas y de cese o curación, sino que la enfermedad en la mayoría de los casos pasa por 3 fases. Cada fase dura aproximadamente una semana, 10 días, y tiene una serie de características muy particulares y muy importantes a la hora de poder enfocar un tratamiento dependiendo de la fase en la que se encuentre ese paciente. En la primera fase, los primeros 7-10 días, le llamamos fase de replicación o de actividad viral. Es donde encontramos más viremia, más cantidad de virus en los tejidos respiratorios, en aparato digestivo, se puede excretar incluso en heces, y en esta fase es donde hay que administrar los tratamientos antivirales que disponemos. Posteriormente viene una segunda fase que se llama fase pulmonar, que es donde muchos pacientes han desarrollado neumonías que no son neumonías típicas que conocemos de manchas o de condensaciones en una sola zona de un pulmón, sino que son como afectaciones parcheadas en los dos pulmones, afectaciones bilaterales. Le llamamos neumonías atípicas. Y ya una tercera fase en la que vemos, sobre todo a nivel analítico, una serie de respuestas de parámetros inflamatorios muy importantes que nos ponen en alerta de que aunque el virus ya no esté casi presente o replicándose en el cuerpo de ese paciente, ha sido capaz de desencadenar una respuesta inmune al sistema de defensa del propio paciente que no es capaz luego de controlarlo con los mecanismos de control habitual y ocasiona lo que llamamos una cascada de respuesta inflamatoria que somos incapaces de detener y son los que al final
ocasionan un daño terrible a los mismos pulmones del paciente. Por tanto, en las primeras fases hemos aprendido que es cuando debemos dar tratamientos antivirales, y en las fases ya segunda y tercera, cuando predomina la respuesta inflamatoria, lo que tenemos que dar son medicamentos que atenúen o bloqueen la respuesta inflamatoria involuntaria y totalmente automática o refleja que genera el propio cuerpo, porque si no la detenemos, en ocasiones son capaces de ocasionar un daño muy intenso, que es el que en muchas de estas ocasiones conduce a la muerte de las personas. Esto que he explicado es lo que vemos reflejado en estas dos imágenes. La imagen de la izquierda es una imagen de una neumonía típica, una neumonía parcheada, en la que se afectan los dos lóbulos, y vemos que si progresa esa respuesta inflamatoria, aunque no haya, digamos, virus ya presente en cantidades importantes en los pulmones, esa respuesta inflamatoria es la que desencadena la ocupación de los pulmones por leucocitos, macrófagos, células de defensa, para tratar de defendernos contra algo que nos ha provocado un daño y que ya muchas veces ni está presente siquiera, pero que ya no es capaz de dar marcha atrás. Y fijaros cómo esos pulmones acaban poniéndose blancos y acaban siendo unos pulmones incapaces absolutamente de oxigenar la sangre, y por tanto nos ocasiona la asfixia y la necesidad de recibir un tratamiento en la UCI con ventilación artificial. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad? Pues la forma de diagnosticar la enfermedad, dependiendo de la fase en la que estemos, en alguna de esas tres fases en las que estemos, debemos utilizar uno u otros métodos. Lamentablemente, en nuestro país, hasta ahora, el único método diagnóstico que se ha utilizado, o al menos al principio era prácticamente el único, era el método de detectar el RNA del virus. Y eso lo detectaba en los exudados nasofaringios, en la garganta o en las fosas nasales. Hay otros métodos de detección, que son métodos de detección de anticuerpos, que necesitan muestras de sangre, bien de sangre venosa o de sangre capilar, y que son mucho más rápidos y que nos detectan que el cuerpo humano ya ha tenido contacto con ese virus y el sistema de defensa ha sido capaz de generar anticuerpos contra ellos. Decía que la forma de detectarlos son dependiendo de en qué fase nos encontremos, porque no son excluyentes uno y otro. Lo que sí hay que saber es que dependiendo de la fase en la que esté esa persona, debemos utilizar unos métodos u otros si lo que queremos es diagnosticarlo. Por ejemplo, si una persona ya se encuentra en una fase avanzada, a partir de la segunda, tercera semana, por muchas determinaciones de PCR que le hagamos en los exudados nasofaringios, ahí ya no vamos a encontrar virus y los resultados nos van a dar negativos. Eso no quiere decir que el paciente no tenga o haya tenido la enfermedad. Entonces, deberíamos de utilizar los test que determinan y nos miden los anticuerpos. Lamentablemente, parece que está costando entrar en esa dinámica, pero espero que poco a poco vayamos pudiendo hacerlo y tener realmente las cifras reales de casos y los diagnósticos correctos en este tipo de pacientes. En esta gráfica vemos lo que he querido explicar anteriormente. Dependiendo de la evolución de días, al principio son mucho más sensibles las técnicas de PCR, que están representadas por la línea negra, pero conforme van pasando los días, el porcentaje de positividad va cayendo hasta siendo mucho menor del 25%. Sin embargo, conforme van pasando los días, con los anticuerpos ocurre al contrario. Si los vamos haciendo al principio, probablemente no vamos a ser capaces de detectarlo, pero conforme va pasando los primeros 5 o 7 días, seguramente nos vamos a dar positivo y vamos a ser capaces de diagnosticar esta enfermedad. Utilizamos una combinación de métodos de PCR y métodos de anticuerpos, vamos a ser capaces de ver todas las fases por las que una persona que se haya infectado
va a ir atravesando a lo largo del tiempo, incluso cuando esa persona se ha curado y tiene ya totalmente superada esa infección. En cuanto a estrategias de tratamiento, bueno, pues conociendo cómo funciona este virus, tenemos disponibles una serie de tratamientos que tratan, por un lado, algunos de impedir que ese virus entre en la célula, otros impedir que ese virus utilice la maquinaria genética de la propia célula para reproducirse, y otros tratamientos impiden que ese virus, aunque haya conseguido multiplicarse dentro de la célula, sea incapaz o le cueste trabajo abandonar esa célula y seguir infectando otras que estén cercanas. Los nombres de los medicamentos que utilizamos o que hemos venido utilizando son los que aparecen ahí. Hay otros que son mucho menos utilizados, pero lo que hay que dejar claro es que esta epidemia, este tipo de infección, aunque teníamos los antecedentes del SARS y del MERS en el año 2002 y 2012, ha pillado al mundo científico sanitario pues a contrapié. Y realmente los medicamentos que estamos dando no los tenemos absolutamente contrastados de que estén siendo útiles o sean los mejores tratamientos para controlar la enfermedad. Lo que pasa es que cuando no se tiene otra cosa y vemos que no hacen daño o ponemos en la balanza riesgo y beneficio, pues cuando no tenemos otra cosa hay que darlos, ¿eh? O tratamos de darlos, ¿eh? Salvo que veamos que estén haciendo algún perjuicio. Pero ninguno de los medicamentos que estamos utilizando hasta ahora, lamentablemente, y hay que reconocerlo así, han sido avalados por una metodología que estamos desde hace muchísimos años acostumbrados a utilizar para demostrar que realmente un medicamento tiene valor en ser beneficioso para una enfermedad. Y ese tipo de metodología se llama ensayo clínico, ¿eh? Un ensayo clínico en lo que evita que haya cualquier tipo de subjetividad, cualquier tipo de influencia, cualquier tipo de interés, sea particular, sea de empresa, sea de lo que sea, y que son capaces de decirnos si realmente un medicamento sirve para mejorar el estado de salud de una persona o no. Los que estamos utilizando son medicamentos que han demostrado beneficio en ensayos clínicos, pero para otras enfermedades, no para esta. Lo que ocurre es que, bueno, pues por similitudes, razonamiento científico, creemos que pueden ser útiles y de hecho lo estamos utilizando, pero no están avalados por ensayos clínicos. Afortunadamente, estos ensayos clínicos que necesitamos para avalar el uso correcto de estos medicamentos u otros que pueden ir surgiendo están ya en marcha. Lo que pasa es que tenemos que esperar un tiempo hasta que saquemos las conclusiones. Mientras tanto, cuando un paciente se ha empeorado muchísimo y no hay forma de que ninguno de los medicamentos administrados haya sido capaz de mejorar el estado, sobre todo el estado pulmonar, pues no tenemos más remedio que llevarlo a la UBI y prestarle ventilación asistida. Ventilación asistida, además, con unas técnicas poco usuales en otras condiciones, como es el ponerlos boca abajo, como vemos en esta imagen, lo que llamamos nosotros ventilación mecánica en prono, para que podamos aprovechar la máxima capacidad del tejido pulmonar que quede todavía en función. Y estos pacientes, cuando han tenido un daño pulmonar importante, tienen que pasarse de 2 a 3 semanas con ventilación mecánica para poder, en caso de que sigan evolucionando favorablemente, para poder ser capaces de volver a respirar por sí mismos y retirársele la ayuda de esa ventilación mecánica. Por tanto, es un problema que hemos tenido y que es lo que ha hecho que en un principio se colapsaran las UBI porque eran pacientes que entraban pero no salían
hasta que no pasaban 2 o 3 semanas y se iban acumulando, iban llegando nuevos y los que habían entrado antes no iban saliendo. Por eso se ha tenido que hacer ese esfuerzo titánico de duplicar prácticamente el número de plazas de UBI y el número de ventiladores en uso, que tampoco tenía este país capacidad inicialmente prevista para hacer frente a toda esa demanda. No quería finalizar la exposición sin hacer mención a un homenaje a un grupo de pacientes que cada vez que hablo de ellos, pues se me pone el vello de punta, que son los pacientes ancianos, los pacientes que no han tenido posibilidad de manejar como los jóvenes un teléfono móvil, una tablet, que les pudiera tener en comunicación con sus familiares. Estos pacientes, algunos de ellos que además de la edad tenían problemas de demencia, problemas de comunicación, lo han pasado fatal, lo han pasado muy, muy, muy mal. Imaginaros lo que es pasarse de media entre 5, 10, 14 días en una habitación absolutamente encerrados porque no se les permitía salir de la habitación y con la puerta cerrada todo el día, y cuando recibían la visita del auxiliar, del enfermero, del médico que lo visitaba, pues lo único que veían era pues como un monigote disfrazado al que no era capaz de reconocerle la cara, al que la voz se le entendía a duras penas detrás de una mascarilla y que no reconocían absolutamente nada. Imaginaros las personas mayores, sobre todo si tenían un cierto grado de demencia, cuando veían aparecer a alguien así, lo que podían pensar. Vamos, yo recuerdo como anécdota, y bueno, lo digo no riéndome, sino como algo que me marcó en uno de los pacientes que estuve atendiendo, que durante la semana o 10 días que estuvo hospitalizado, cada vez que entraba, se me quedaba mirando y me llamaba Pepita y me llamaba niña, porque él pensaba que era una vecina que él conocía de cuando era más joven de su pueblo. Y lógicamente, pues yo le seguía la corriente y le contaba cosas que me inventaba del pueblo y él echaba una risa, echaba unos ratos y así se le pasaba al hombre un poquito esa mañana o el rato que entraba a visitarlo, pues de una forma un poquito más llevadera. Pero hay que quitarse el sombrero del mérito que han tenido estos pacientes para aguantar ese confinamiento dentro del hospital sin posibilidades de comunicarse con los familiares, salvo que tú le prestaras un teléfono, que o un familiar le hiciera llegar un teléfono móvil, pero que luego ellos tampoco sabían manejar de manera correcta. Eh, También hay que reconocer el mérito que han tenido muchos familiares de aguantar y de acatar las normas que se les han impuesto de la prohibición de las visitas, y para ello se nos ocurrió desde un primer momento implantar unos programas para facilitarles la comunicación a través de un voluntariado que se pasaba por las habitaciones con tablets y le hacía videoconferencias a los familiares y sus pacientes. Eso la verdad que ha paliado en cierta manera esa angustia de los familiares, aunque tú los llamaras por teléfono, de no ver cómo estaban, de no verles la cara, de no poder hablar con ellos, de no poder interactuar. Además de ese tipo de programas de voluntariado, también teníamos los recursos de los equipos de salud mental, de psiquiatras y psicólogos, que se prestaron a que aquellos pacientes, sobre todo aquellos familiares que necesitaran apoyo emocional, apoyo psicológico, tenían llamadas telefónicas para tratar de ofrecerles mecanismos para poder sobrellevar estas situaciones tan dramáticas y que no se le hiciera tan angustioso la espera hasta que ese paciente pudiera ser dado de alta y pudiera reunirse nuevamente con ellos. Y para finalizar, vamos a hablar de
¿Qué es lo que podemos hacer a nivel ya como grupo para tratar de controlar esa pandemia? Pues desde el inicio de la ciencia de la epidemiología sabemos que las dos medidas fundamentales para controlar una pandemia son o que la población se infecte, sobreviva y fabrique anticuerpos, lo que se llama inmunidad natural, o que la ciencia sea capaz de desarrollar una vacuna y esa vacuna se aplique de forma generalizada a la población. De momento tenemos únicamente la inmunidad natural y bueno, veremos si los casos que se han infectado van a ser suficientes como para otorgar esa inmunidad natural al resto de la población que no se haya infectado. La vacuna se están haciendo muchísimos esfuerzos a nivel de científico. Si no he leído mal, creo que hay hasta 30 iniciativas diferentes de desarrollo de vacunas, pero necesita su tiempo. Probablemente hasta el año 2021-2022 no tendremos una vacuna que sea capaz de poder ofrecer una inmunidad suficiente, porque a lo mejor puede haber alguna que salga antes al mercado, pero esas vacunas tienen que ir, digamos, mejorándose en los sucesivos meses y lo que son vacunas eficaces y con garantías, probablemente no las tengamos hasta dentro de un año y pico, 2 años. Otro elemento que ya se ha usado y que ya muchos de ustedes lo están sufriendo son las medidas de control social, las medidas de confinamiento o esas medidas que he insistido de una vez que se levanten progresivamente, guardar la distancia, utilizar mascarilla, el insistir en la higiene de manos, el evitar costumbres que nos va a costar, creo que la vida, de no hacerla, como son las costumbres tan nuestras, como el abrazarnos, el besarnos, el tocarnos, el juntarnos, el hacer reuniones multitudinarias, pero no tenemos otra alternativa mientras no veamos que este tipo de pandemias se controlan de alguna otra manera o se van restringiendo en su extensión. Otra pata de control de la enfermedad sería el que se desarrollaran a través de esos ensayos clínicos que están ya en marcha, como decía antes, tratamientos farmacológicos eficaces que o bien nos prevengan el contagio o bien, si nos contagiamos, nos curen o nos traten correctamente esa infección. Y finalmente venía a hacer una reflexión de algo que a los sanitarios fundamentalmente nos espera de aquí en adelante, porque lo nuestro, a pesar de que estamos ahora mismo con la adrenalina todavía por las nubes, después de todo el ajetreo que hemos tenido, nos quedan dos envites más todavía, y esos dos envites son aquellos de la cantidad de patología aguda o subaguda no infecciosa que se ha quedado en su casa, porque lo estamos viendo ya, las urgencias de los hospitales están viniendo ya casi más pacientes que no vienen por síntomas respiratorios de infección por coronavirus, sino por cualquier otra patología de toda la vida. Infartos, trombosis, embolias de pulmón, problemas de cáncer, etcétera, etcétera, que han estado aguantándose en su casa por no venir a la urgencia de los hospitales con el temor de infectarse. Pues toda esa avalancha somos conscientes que la vamos a tener que ir asumiendo de aquí a poco, porque ya lo estamos viendo. Y una tercera avalancha sería de aquellos pacientes que no tienen problemas de salud agudos, pero que sí tienen problemas de salud crónicos, que se han ido más o menos bandeando, pero que probablemente necesitan una revisión y una continuidad de cuidados porque son pacientes que no se pueden dejar de revisar y de cuidar. Son los cuidados de las enfermedades crónicas que también nos va a venir una siguiente avalancha. Entonces los sistemas sanitarios tendrán que ir pensando en cómo dar respuesta a esas dos avalanchas que nos esperan ahora. Y una cuarta avalancha
que no nos va a tocar tanto de cerca a la mayoría de los profesionales sanitarios, algunos otros sí, pero sí le va a tocar a la población y habrá que ir poniendo ya mecanismos de amortiguación. Sería lo que llamamos la cuarta avalancha con los problemas fundamentalmente problemas económicos, problemas laborales y que lógicamente van a afectar también a problemas de salud, sobre todo de salud mental de la población. Entonces, habrá que estar preparado, habrá que estar concienciado de que eso va a llegar y poner todos los mecanismos que estén a nuestro alcance, sobre todo a través de las administraciones, para que eso no ocurra o se amortigue de la máxima manera posible. Yo estoy seguro que conociendo el carácter que tenemos la mayoría de los españoles, la garra, el empuje, el espíritu de superación, el compañerismo cuando lo necesitamos, aunque seamos individualistas, pero en estos momentos seguro que nos ayudamos unos a otros, vamos a ser capaces de superar cualquier adversidad. Lo único que habrá que, lógicamente, reconvertir ciertas costumbres, reconvertir ciertos hábitos, pero vamos a ser capaces de superar esta situación tan crítica que hemos vivido y que ya estamos viendo afortunadamente que la estamos controlando y la estamos superando, ¿eh? Y la población tiene que tratar de poner todo lo que esté de su parte para que en sus trabajos, en las empresas, bueno, comprendan la situación tan difícil para poder seguir adelante de muchas de ellas, pero que echando la imaginación, poniéndose de acuerdo, teniendo mucho ingenio para ir cambiando y diversificando ciertos atractivos, pues probablemente se van a tener que superar todas las adversidades y va a ir todo saliendo de la forma más adecuada posible. Finalmente, quería también hacer un reconocimiento justo del comportamiento excelente que han tenido muchísimos de los niños que están confinados en casa y tratar de sacarle partido positivo a que este confinamiento pues nos pueda dar pie a tener un disfrute que habitualmente con las tareas y el ritmo de vida que llevamos ordinariamente pues no somos capaces de hacerlo. Tratar de tener momentos con los que tener más confianza con ellos y disfrutarlo al máximo, ¿eh? Todo tiene su cara positiva y una de ellas probablemente es disfrutar como nunca vamos a poder disfrutar en otra ocasión de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestros hijos y tratar de llevarlo en el recuerdo para siempre y que nos sirva luego de impulso para luchar contra las adversidades que se nos puedan presentar de aquí en adelante. Así que muchísimas gracias por la atención, espero que os haya servido y si tenéis cualquier duda, no hay ningún tipo de inconveniente en aclararlo por cualquiera de los canales de comunicación que el grupo OpenTour va a poner seguro a vuestra disposición. Así que cuando queráis en otra ocasión, estaré a vuestra disposición para comentaros lo que necesitéis. Un saludo, un abrazo muy fuerte, ánimo, que esto lo conseguimos.